¿qué tal? Soy la maestra Mercedes de la Peña y seré su asesora en este módulo Teorías y Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. En este video vamos a repasar o a revisar varias teorías educativas. Vamos a dejar un poco de lado las más antiguas como el racionalismo, el empirismo, el estructuralismo, el funcionalismo. Vamos a partir del condicionamiento operante, del conductismo. Después vamos a seguir hablando del cognoscitivismo, constructivismo y la teoría sociocultural de Vygotsky. Para hablar de conductismo, definitivamente tenemos que poner sobre la mesa a Burrhus Frederick Skinner. Él nació en Pensilvania en 1904. Él quería ser escritor y pasaba mucho tiempo esperando la inspiración para poder escribir una novela. Y en ese proceso de esperar la inspiración, él leía mucho en el sótano de su casa, que tenía acondicionado como un estudio, y se topó con la teoría de Pavlov del condicionamiento clásico. Se puso a leer a Pavlov y se dio cuenta de que llamaba su atención la forma como Pavlov quería modificar las conductas o quería reforzarlas. Entonces Skinner se puso a estudiar sobre esto y finalmente se convirtió en escritor porque durante 6 décadas él escribió aportes muy importantes que aún son vigentes en la educación de nuestros tiempos. Vamos a platicar que esta teoría del conductismo se aplica a diversos contextos, se aplica al aprendizaje, a la disciplina en la escuela, al desarrollo infantil, a los comportamientos sociales, incluso a las enfermedades mentales y a las adicciones. Es muy complicado medir la conducta porque para medir una conducta hay que medir cómo se manifiesta la conducta. No podemos ver una persona y decir, está enojado como un 8. Tenemos que ver cuál es su manifestación de enojo para poder medir la conducta. No podemos meternos al cerebro de las personas y saber qué tan felices están o qué tan enamorados están o qué tan enojados. Es la manifestación de la conducta lo que se puede ir midiendo, las acciones. Entonces, a esta medición de la conducta se le llamó análisis funcional de la conducta. Y Skinner empezó a hacer medios para examinarla y hablar de variables, la variable dependiente, que se puede predecir y controlar el comportamiento de un individuo, las variables independientes, que es lo que causa esta conducta, y las relaciones causales, que sería la relación entre la variable dependiente y la independiente. Entonces, en términos cuantitativos, el organismo es el sistema de conducta. Para medir la conducta tenemos que hacer parámetros y es el organismo el sistema de conducta, ¿sí? Entonces, en el condicionamiento operante, que se conoce también como R, la primicia es que si la ocurrencia de una conducta operante es seguida por la presentación de un estímulo reforzador, aumenta la fuerza. Y si la ocurrencia de una conducta operante ya fortalecida por condicionamiento no es seguida por un estímulo reforzador, la conducta decae. ¿Qué es esto? Nos suena así como extraño, ¿verdad? Pero vamos a ver que está presente en todos nuestros tiempos, en toda nuestra vida, en todos nuestros contextos. Por ejemplo, si a mí tengo hambre y se me ocurre salir y comer unos taquitos que venden en la esquina, ¿sí? El hambre será mi estímulo discriminativo, es lo que brinda la ocasión para una acción, mi hambre, ¿sí? Y el asistir a los taquitos de la esquina será la acción, ¿sí? Y sigue de un estímulo. Si a mí los taquitos me gustaron mucho, será un estímulo reforzador que hará que la próxima vez que a mí me dé hambre, yo vuelva a ir a esos taquitos de la esquina. A esto se le llama contingencia en 3 términos. Un estímulo discriminativo brinda la ocasión para una respuesta seguida de un estímulo reforzador que aumenta la probabilidad de que la respuesta se produzca en el futuro cuando se presente un estímulo discriminativo. Vamos a ver otro ejemplo. La novia tiene malestar, se siente enferma, está gripada y eso causa que el novio llegue a la casa con unos chocolates, unas palomitas y una película. Entonces a la novia le gusta y está más enamorada del novio. Eso va a hacer que lo apapache, se lo agradezca
y lo quiera más, ¿verdad? Que sea agradecida. Eso va a causar que la próxima vez que la novia se sienta mal, el novio va a volver a hacer lo mismo porque encontró una respuesta o sucedió algo agradable. En cambio, si la novia se siente mal, ya el novio llega con esas acciones de cariño y la novia es indiferente, es sangrona. La próxima vez que la novia se sienta mal, el novio le va a decir, te veo la próxima semana. Lo mismo ocurre con el ejemplo del restaurante. Si tengo hambre, voy a los tacos de la esquina, pero la salsa ya está muy desabrida, la tortilla está muy tiesa y la carne está muy dura, se va a ir reduciendo la conducta. Es decir, la próxima vez que a mí me dé hambre, ya no voy a querer ir a esos taquitos de la esquina, porque el estímulo ya no fue reforzador. Entonces, el condicionamiento operante se compone por estímulos, refuerzo, ya sea positivo o negativo, y castigo. Todo esto se va a reflejar en la conducta. Yo digo que todas las personas deberían de estudiar sobre conductismo antes de ser padres, porque los papás creen que están educando y creen que están modificando la conducta de sus hijos y a veces todo lo que hacen es reforzando esas conductas negativas. Un ejemplo, un niño va al supermercado y quiere que le compren un juguete. Ese es su estímulo discriminativo, sus ganas del juguete. Entonces, su acción es tirarse al pedirlo, ¿verdad? Decir, ¿me compras un juguete, mamá? Y la mamá le dice que no y su acción es tirarse al piso y hacer un berrinche, gritar, patalear, berrear. Y la mamá, sorpresa, por salir del problema, se lo compra. Entonces, él está teniendo un reforzador de esa conducta. La próxima vez que el niño quiera algo, el medio para conseguirlo va a ser el berrinche. Entonces, muchos papás reforzamos las conductas negativas de nuestros hijos por no conocer el condicionamiento. Los elementos que componen el condicionamiento son los estímulos, los refuerzos, ya sean positivos o negativos, y el castigo. Recordemos que un refuerzo es el proceso responsable del fortalecimiento de las respuestas. ¿Sí? Ustedes van a revisar con más calma en su lectura sobre refuerzo positivo, refuerzo negativo, extinción y reforzadores primarios o secundarios, castigo y alternativas. Pero el conductismo tiene fuertes implicaciones en la docencia. El conductismo dice que la docencia se enfrenta a problemas por tres cuestiones. El control aversivo, que es demasiado prevaleciente. El refuerzo no es frecuente ni suele ocurrir en el momento adecuado, es decir, no castigamos o no suprimimos conductas de forma constante. Por ejemplo, el maestro hoy sí los deja hablar porque anda de buen humor, otro día no los deja hablar porque tiene mucho estrés. Entonces no está siendo congruente y no ocurren en el momento adecuado las correcciones de la conducta. El tercero es que el alcance y la secuencia de los programas no garantiza que todos los estudiantes adquieran las mismas habilidades. Y también el conductismo dice que la enseñanza es el simple arreglo de las contingencias de refuerzo. Y nos dice que la docencia será más efectiva cuando los maestros presenten el material en pequeños pasos, cuando los alumnos nos responden de manera activa en vez de escuchar pasivamente, y de acuerdo con estas respuestas los maestros dan retroalimentación inmediata. Así los alumnos lograrán avanzar a su propio paso. Y nos habla de los contratos conductuales. Son estos contratos entre el maestro y el alumno en el que se especifica qué trabajo se completará y el resultado esperado por el desempeño exitoso. Hay que detallar conductas, plazos, objetivos, y esto sirve para mejorar el trabajo productivo. Esto fue sobre conductismo. Vamos a continuar con el cognoscitivismo. El primero en hablarnos de cognoscitivismo fue Jean Piaget con sus 4 etapas del desarrollo. Nos dice que la primera es la etapa sensoriomotriz, en la que los niños de 0 a 2 años aprenden todo por lo que tocan y por la forma en que se mueven. La segunda etapa es la etapa preoperacional,
ya empezará a darse el pensamiento simbólico marcado por la irreversibilidad y el egocentrismo. Los niños de 2 a 7 años están en esta segunda etapa, en la preoperacional, en la que lo mío es mío, ¿verdad? Todo lo que tienen lo consideran propio y es difícil que se den las relaciones interpersonales. En la tercera etapa es la de las operaciones concretas, que corresponde a toda nuestra educación primaria. De los 7 a los 11 años se empiezan a dar las operaciones mentales, la clasificación y la jerarquización. Empiezan los contenidos un poco más abstractos. Y en la cuarta etapa, que es desde los 11 años hasta la adultez, pues son las operaciones formales, que ya es las operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas y empieza a darse el pensamiento lógico y ordenado. Otro autor que nos habla de esto es Brunner, que nos habla del cognoscitivismo, es Brunner con su teoría del crecimiento cognoscitivo. Nos dice que el crecimiento cognitivo implica una interacción entre las capacidades humanas básicas y las tecnologías inventadas culturalmente que sirven como amplificadores de estas capacidades. Pero Brunner, al hablar de tecnologías, no se refiere a una computadora o a un celular, se refiere más bien a la iglesia y a la escuela. Dice que el ser humano aprende en estos dos aspectos. Recordemos que son tiempos pasados en los que la iglesia tenía un papel fundamental en la formación de los individuos. Según Brunner, el objetivo de la educación, por tanto, debe ser la creación de aprendices autónomos. En otras palabras, aprender a aprender. Ese término de aprender a aprender es cognoscitivista, de Brunner, ¿sí? Y Brunner nos habla de 3 modelos de representación que coinciden un poco con las etapas de Piaget. Nos dice que la primera es la representación activa, que está basada en la acción. Por ejemplo, yo sé lo que es una alberca porque he estado en una alberca. Si a mí me dicen alberca, yo recuerdo a qué huele, cómo se siente, la temperatura, el sonido de la alberca. ¿Sí? Es una representación activa que se da en base a la acción y a los sentidos. La segunda representación de lo que queremos estudiar o aprender es la representación icónica, que está basada en imágenes. A un niñito un poco más grande podrá saber lo que es una alberca, o más bien si tú le dices la palabra alberca, se le va a venir a la mente una imagen, ya no un olor, una sensación, un sonido, ya se le podrá venir a la mente una imagen porque está en la etapa de la representación icónica. Y la tercera representación es la simbólica. Cuando somos más grandes ya está basado en el lenguaje. Si me dicen alberca, tal vez piense en la palabra alberca, A-L-B-E-R-C-A, alberca, ¿sí? Ya no necesito remontarme al sonido o al olor, ni siquiera a la imagen, sino me puedo referir a la palabra. Y Brunner dice que esa es la manera como aprendemos. A los niños chiquitos necesitas, si quieres enseñarles sobre las frutas, necesitas traerles las frutas, que las toquen, que las huelan, que las prueben. Cuando los niños son un poco más grandes, con puras imágenes tendrás para hablar de las frutas. Y cuando ya somos adultos, con un texto sobre frutas es más que suficiente, ¿sí? Y él dice que los programas deben de ser en espiral, que los docentes deben variar sus actividades de acuerdo al estadio de desarrollo de los estudiantes. Y Brunner usó una frase que fue muy controvertida. Decía, es posible enseñar cualquier materia de manera significativa a individuos de cualquier edad. Él decía que podíamos enseñar fracciones a un bebé de 2 años o sobre astronomía a un bebé de 2 años. ¿Ustedes creen que sea posible? Pues él dice que para estos aprendizajes en espiral es necesaria una instrucción adecuada, un desarrollo cognitivo del niño, que se ingresen variaciones de la enseñanza, que se retome lo ya aprendido y que se profundice. Y de acuerdo a las 3 modos de representación de Brunner, vamos a ver un ejemplo. Fracciones. ¿Cómo podremos enseñar a un niño de 2 años sobre fracciones? Pues con una manzana que se le pone enfrente, se le permite olerla, tocarla, probarla, y le vamos a decir, vamos a partir esa manzana a la mitad.
De esta manzana vamos a sacar 2 pedazos y partimos la manzana a la mitad, se los entregamos y estamos trabajando fracciones con un niño de 2 años. Con un niño un poco mayor necesitará la representación icónica basada en imágenes. Le mostramos una manzana partida a la mitad en una diapositiva o en una imagen y después le mostramos un medio y vamos a empezar a partir de la representación icónica para trabajar fracciones. Y obviamente la representación simbólica pues ya serán los números, las sumas y operaciones de fracciones sin necesidad de los objetos, ¿sí? Entonces sí es posible enseñar cualquier materia de manera significativa a individuos de cualquier edad, siempre y cuando se dé este programa en espiral en el que se vayan ampliando la profundidad de los aprendizajes. Dentro del cognitivismo nos hablan también Ausubel del aprendizaje significativo por recepción. Él nos dice que la enseñanza significativa y expositiva es posible y es viable para que los alumnos logren el aprendizaje. Es decir, que no está peleado con que el maestro se pare al frente y exponga un tema. Ausubel decía que ese aprendizaje sí puede ser significativo, siempre y cuando sea organizada y de acuerdo a lo que al alumno le interesa. Dice que para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo material guarda una relación sistemática con los conceptos pertinentes, es decir, el nuevo material expande, modifica o elabora la información de la memoria. Aquí vemos la importancia de los aprendizajes previos. Y nos dice también que depende de variables personales como la edad, las experiencias, la posición económica y los antecedentes educativos. Ausubel nos dice que será muy complicado hablarles de tecnología a los indígenas, por ejemplo, que ellos necesitarán aprender sobre el campo, que los problemas matemáticos sean sobre su realidad del día a día y que no hablemos de cosas elevadas. Nos dice que para que el aprendizaje sea significativo tenemos que considerar la edad, las experiencias, la posición económica y los antecedentes educativos, ¿sí? Y vamos a pasar al constructivismo. Bueno, pues dentro del constructivismo sabemos que los individuos forman y construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Ellos son los creadores de su aprendizaje. Los maestros enseñan mediante materiales con los que los alumnos se comprometen activamente. Activamente es una palabra muy importante para el constructivismo. El alumno necesita manipular e interactuar socialmente con sus compañeros, participando mediante observación, acopio de datos, generación y prueba de hipótesis, además de un trabajo colaborativo. El constructivismo se expresa de diferentes formas: exógeno, endógeno y dialéctico. Es como los niveles del constructivismo. El constructivismo exógeno consiste en la reconstrucción de estructuras del mundo externo, nada más se fija en lo externo. El constructivismo endógeno es el desarrollo por medio de la abstracción cognoscitiva, nada más la mente. En el exógeno nos dice que aprendemos nada más de lo del exterior, y en el endógeno dice que para aprender depende nada más de nuestras propias capacidades mentales, en qué etapa de desarrollo mental estemos para poder o no poder aprender lo que se nos está planteando. Y en el constructivismo dialéctico nos dice que el conocimiento proviene tanto de la interacción del individuo con su entorno como de sus propias capacidades mentales. Y dentro del constructivismo surge el término de cognición situada. La cognición situada se refiere a la idea de que el pensamiento se encuentra en contextos físicos y sociales, es decir, la relación del individuo y una situación. Y también nos habla de las teorías implícitas. Las teorías implícitas meten el término de motivación. Si el alumno no está motivado para aprender, no vamos a lograr la construcción del aprendizaje. Por último, vamos a hablar de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky era ruso, nació en 1894 y murió en 1934. Todas sus teorías fueron escritas en tiempos de Stalin y
él iba en contra de Stalin, por lo que eso mermó su investigación. Sus investigaciones están recortadas, no están completas, no las conocemos en su totalidad, porque estaban modificadas por el gobierno, ¿verdad? Por los tiempos marxistas. En 1924 él estaba estudiando leyes y en su escuela, en una ponencia, él levantó la mano y empezó a criticar sobre un escrito conductista que estaban compartiendo. Y alguien en la universidad le llamó la atención lo que él estaba diciendo y le dijo que por qué no se ponía a investigar al respecto, porque él decía que el ser humano no solo reaccionaba al ambiente, como decía el conductismo, ¿verdad? Que dependiendo de los estímulos y de los reforzadores del ambiente se modificaba la conducta. Y Vygotsky dijo, no, el ser humano tiene la capacidad de transformar el medio para sus fines, es decir, tiene la capacidad adaptativa. Entonces, por haber criticado el conductismo, empezó a investigar y surge la teoría sociocultural de Vygotsky. Sus principios básicos son las actividades con significado social, la influencia del entorno en la conciencia, y él decía que el entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos. Los instrumentos para modificar o para aprender eran el lenguaje, ya sea escrito o oral, y las instituciones, otra vez la escuela, ¿verdad? Obviamente. Y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky corresponde al constructivismo dialéctico, al que comentaba hace un momento, porque se basa en el individuo y el entorno, sí las capacidades mentales del propio individuo, pero en relación con el entorno. Y él nos habla del lenguaje, que puede ser el lenguaje oral, la numeración y la escritura. Y nos habla mucho de la autorregulación. Un término muy importante para la teoría sociocultural de Lev Vygotsky es la zona de desarrollo proximal. ¿Qué es esta zona de desarrollo proximal? Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de problemas, es decir, lo que ya sé, lo que puedo hacer solo sin ayuda, y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros. Yo veo como un puente. De un lado del puente tenemos una montaña que es la zona real, es lo que el niño ya sabe hacer. Por ejemplo, un niño que entra al primer grado de primaria, entra y conoce la escritura de su nombre. Del otro lado de la montaña tenemos lo que el niño debe aprender a hacer. Por ejemplo, un niño de primero de primaria, la adquisición de la lectoescritura. Y el puente es la zona próxima. Lo que ya sabe hacer se llama zona real, lo que debe aprender a hacer se llama zona potencial, y el puente es la zona de desarrollo proximal. Es lo que debemos hacer los maestros para que el niño pase de la zona real a la zona potencial. Y hay dos formas en las que se da este aprendizaje: insight y paulatino. Insight yo lo veo como un foco. El niño está en la escuela, está en la adquisición de la lectoescritura, por ejemplo, la maestra está poniendo ejemplos, y de un momento a otro se prende el foco y el alumno comprende el valor sonoro inicial, por decir algo. Y el paulatino es que poco a poco el niño lo va comprendiendo. El paulatino yo lo veo como un amanecer. No se sabe en qué momento se pasó de la oscuridad a la luz. El insight sí se sabe en qué momento, es un foco, es radical el pase de la oscuridad a la luz, del no saber al sí saber. Y en el paulatino es despacito. ¿Sí? Existe el andamiaje educativo, es un proceso de controlar los elementos de la tarea para que están lejos de la tarea del estudiante, de manera que pueda concentrarse en los que puede captar con rapidez. El andamiaje es cada peldaño de ese puente. Es no ver un puente continuo, sino verlo segmentado en pasos, ¿sí? Hay que brindar apoyo para pasar de un peldaño a otro. No vamos a tratar de enseñarle la lectura de comprensión a un niño de primero de primaria. Debemos enseñarle primero lo que son las grafías, las letras. Vamos a irnos poco a poquito, ¿sí? Nosotros debemos de brindar apoyo, los maestros, servir como herramienta y ampliar el alcance del sujeto. Cuando ya haya pasado al primer peldaño, vamos a pasar al segundo peldaño, al tercer peldaño, y se van fragmentando la forma de enseñar, ¿sí?
y esto se da permitiendo la realización de tareas. Primero, se da la mayor ayuda del docente. El docente tiene que estar presente todo el tiempo. Por ejemplo, un niño al que le estamos enseñando a lavarse las manos. El maestro está atrás de él y le toma sus manos y con sus manos tomándoselas abre la llave del grifo, le pone el jabón, se las talla, pero el maestro está ayudándole, ¿sí? Es una mayor ayuda del docente. Conforme pasa el tiempo y el alumno lo va practicando, es una responsabilidad compartida. Por ejemplo, el maestro puede estar atrás del alumno y decirle, abre la llave, toma el jabón, talla tus manos, frota tus manos, enjuágalas, cierra la llave, sécate, ¿sí? Y después vamos a pasar a una independencia en la que el alumno lo va a poder realizar sin ayuda del tutor. La enseñanza en el modelo de Vygotsky es recíproca. Los alumnos poco a poco se van convirtiendo en tutores. El alumno que más sabe le va ayudando al menos experto, ¿sí? Se va dando la colaboración entre compañeros. Y existe también la cognición social del aprendiz, que eso lo vemos mucho en el área de la medicina, de los estudiantes de medicina, que tenemos al médico especialista, y luego tenemos al residente, y luego tenemos al interno, ¿verdad? Primero el cirujano hace lo más grande de la cirugía y le deja a sus aprendices las cosas más sencillas, ¿sí? Y a los menos expertos nada más como revisar los postoperatorios y hacer el seguimiento después de la cirugía. Pero conforme pasa el tiempo, el cirujano hace menos y el aprendiz hace más. Es paulatino cómo van pasando esa cognición social del aprendiz. Poco a poco, el que antes era solo un aprendiz se convierte en el experto y le toca enseñarle a los nuevos aprendices, ¿sí? Esto es todo en este video de las teorías educativas. Ustedes van a revisar más en la lectura para poder conformar el cuadro que viene en el anexo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y sigo a sus órdenes. Hasta pronto.